Como lo anunciábamos, tenemos hoy al abogado referente y director del libro Aportes Jurídicos y Sociales sobre Cannabis, reconocido en el ambiente canábico, el doctor Andrés Bacigalupo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Cultura Cannabis. Hola Leo, bueno, hola a todos y todas, amigos y amigas de Cultura Cannabis, un gusto para mí estar con ustedes. Un placer, Andrés. Quisiera arrancar por un paneo general de lo que está pasando a nivel nacional. Estamos en un año electoral, podemos terminar en cualquier lugar a fin de año. Quiero que me des tu opinión, tu visión sobre cómo estás viendo el presente canábico de cara a estas elecciones, qué camino tenemos para tomar, digamos, en lo político. Bueno, buena pregunta, picante la pregunta. Así arrancamos. A ver, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que yo veo. Primero, más que nada, una gran incertidumbre, pero más que nada, viste que hoy en día en el campo de las políticas de droga, la cuestión con el cannabis, y más que nada a partir de, viste, de este auge de lo que vendría a ser la denominación del cannabis medicinal, ¿no? Relativo a su uso. Es como si que dentro del campo de las políticas de droga, yo te diría, agarró como un vuelo propio, ¿no? Porque, pues fíjate que cuando hablamos de regulación de los mercados de drogas, despenalización, cuestiones por el estilo, yo veo que por lo menos nuestros gobernantes hacen algunas distinciones respecto a todo lo que es el uso de sustancias psicoactivas o drogas ilegales. Y la Argentina, con el tema del cannabis, adoptó una postura, un lineamiento, una política pública, vamos a decir, respecto al cannabis, que no proviene estrictamente del paradigma de la reducción del riesgo de daño, sino que se ancla más en el paradigma de la regulación de los mercados de cannabis con fines medicinales, que no es poca cosa, digamos, hacer esa distinción, ¿no es cierto? Porque Sí. En mercados como los de Uruguay o Canadá o ahora, como recientemente se anuncia, quizás Alemania a fin de año. Ajá. Entonces son países que ellos vienen adoptando políticas integrales de los usos del cannabis, pero desde un abordaje más nutrido y más fundamentado, ¿no? En la reducción del riesgo de daño, que como a grosso modo es un programa político de los estados, mediante el cual se salta una gran, vamos a decir, hipocresía o falacia, la cual es que las políticas prohibicionistas van a erradicar el consumo de droga ilegalizada mediante la fuerza, ¿no es cierto? Se niega y se parte desde el punto de vista de que el uso de drogas ilegales es algo malo y no puede ser aceptado no solo por el Estado, sino por la sociedad. Y entonces las políticas de reducción del riesgo de daño, sin minimizar los riesgos que conllevan las actitudes riesgosas de consumir sustancias psicoactivas, aceptan que es una realidad y buscan minimizar la mayor cantidad de daños posibles al usuario, ya sea mediante campañas de información, de concientización, de regulación, ¿no? Porque la existencia de los mercados clandestinos de drogas son una de los factores que más lesionan a la ciudadanía, como este triste caso que conocimos el domingo en este evento de música electrónica, ¿no? Pero también con el cannabis, con la cuestión del famoso paraguayo prensado, sí, que vos sabés que durante mucho tiempo la comunidad canábica, por lo menos hasta inicios del siglo XXI, y más incluso, fue la marihuana habitué que llegaba a la ciudadanía, ¿no? Y es marihuana de dudosa procedencia, porque proviene de campos
torrenciados de glisofato en estas cruzadas de la guerra contra la droga de Estados Unidos, ¿viste? Sobre Pero eso, los por campos. esa es la imagen del narco, digamos, de los ladrillos del prensado, digamos, y cuando ves la página del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, en la parte en narcotráfico, hay unas imágenes de un frasco con flores de cannabis, o sea, tampoco desde ahí apuntan a brindar buena info sobre lo que están hablando, digamos. Y mira, Leo, por eso yo te decía que era importante, viste, partir de esto que yo te digo, de que la Argentina en realidad con el cannabis, las regulaciones legales del cannabis en la Argentina, que no se anclan en el paradigma de la reducción de riesgo de daño, claro, sino que se anclan en el fundamento de los mercados del cannabis medicinal e industrial, ¿me entendés? Hay una cuestión de trasfondo que repercute, porque cuando un país adopta un mercado de cannabis con uso exclusivamente medicinales o industriales, no elimina la filosofía prohibicionista detrás. no, ¿Me entendés? Es decir, se está notando. ¿por qué nosotros asistimos diariamente a personas que son, por ejemplo, distintos grupos de personas afectadas? Personas que teniendo ReproCan son afectadas porque le allanan igual los domicilios, de manera violenta incluso, y conozco casos concretos para no caer en los típicos clichés de nos reprimen y no damos pruebas. Conozco muchos casos concretos, conocemos en la comunidad muchos casos concretos. También conocemos grupos de personas afectadas que, siempre hablando de la ciudadanía, que no está, ni tampoco tiene por qué estar tan al tanto de todas las puntuaciones, claro, reglamentaciones puntillosas del cannabis, y con tantos mensajes en la televisión y tanta naturalización, digamos, de la proliferación del uso medicinal del cannabis, son personas que se mandan a producir artesanalmente y son duramente reprimidas. Por ejemplo, el caso de esta chica hace poco en la provincia de Buenos Aires, que la llamaron Willy Wonka. Willy Wonka, pero además armó toda una pantomima, ¿viste? Sí. Con 17 militares con ametralladora para ir a arrestar a una chica. Entonces, viste que los mensajes oficiales del gobierno siguen con esta cuestión que se denomina, viste, la narrativa oficial o la narconarrativa, sí, ¿no? Pero a mí queda muy feo, Andrés, hacer este tipo de movida ante personas de situación tan vulnerable, digamos. Cuando ves la gente que está vendiendo flores, que no vende paraguayo, o sea, que vende flores, la mayoría tiene un estado económico peor que nosotros, o sea, o igual o peor que nosotros. No cuadra, digamos, la visión de narcotraficante con lo que por lo menos nosotros mamamos de los medios siempre. Están yendo contra los pobres siempre, digamos. Mira, yo siempre hablando, ¿no? De puntos de vista personales, ¿no? Sí. O sea, siempre sin querer hegemonizar nada, por supuesto, ¿no? Un punto de vista personal. Y lo que veníamos hablando, yo creo que está muy relacionado. Hay una gran suerte de tomada de pelo a la ciudadanía en general. ¿Por qué digo esto yo? Porque nosotros tenemos desde el año 2009 un fallo de la Corte Suprema, el famoso fallo Arriola, que debe haber sido uno de los antecedentes de la Corte Suprema más celebrado y más incumplido por el Estado, en la que en pocas palabras se considera inconstitucional la tenencia de uso de estupefacientes para consumo personal. Pero desde el 2009 hasta la actualidad, ya creo que ya llevamos este año 14 años de ese fallo, las detenciones a los usuarios y poseedores de sustancias ilegalizadas en general se ha aumentado de manera galopante y potenciándose con las aplicaciones provinciales de las leyes de narcomenudeo,
que le transfieren a las policías provinciales y a la justicia provincial todo lo relativo a lo que son los delitos de tenencia. Entonces empiezan a haber juegos perversos en los que se interpretan los tipos penales como de no es para consumo personal porque tenés 10 pastillas, entonces acá vos ya tenés que ser institucionalizado y penalizado de alguna manera u otra. La ley de droga tiene figuras legales medias confusas y de interpretaciones muy amplias que siempre se terminan interpretando de la peor manera para el ciudadano por lineamiento de políticas criminal que proviene ya de hace 50 años con los lemas de la lucha contra el narcotráfico, pero más que nada, más que haya fracasado, digamos, el intento de cese de criminalización a los usuarios, el problema también de ese fallo es que dice, bueno, vamos a dejar de molestarnos, vamos a dejar de molestar al último eslabón de la cadena, que es el usuario, y vamos a eliminar esa falacia de que el consumidor también es parte de la cadena del narcotráfico, porque en Argentina durante mucho tiempo la justicia manejaba una suerte de verdad oficial en la que un razonamiento lógico, que en realidad es un razonamiento ilógico, que si no existiría el consumidor, el vendedor no tendría que vender, entonces el consumidor es tan culpable como el narcotráfico. Pero la Corte Suprema dice hay que atacar a los vendedores, ¿viste? ¿Qué fue lo que sucedió? Incluso después del 2009, por supuesto que la represión en todo esto viene hace mucho, pero también hay como una suerte de lavada de mano del Estado, de la Agencia de Seguridad, en la que decir, vamos a atacar a los vendedores. Pero el ataque se concentra nuevamente sobre los eslabones más débiles del mercado, ¿no es cierto? Si vos haces una estadística de los famosos vendedores de droga que terminan siendo apresados y manipulados en los medios como trofeo, son personas que, como vos decís, precaria condición económica, vulnerabilidad, mujeres que venden de la casa amenazadas por redes de narcotráfico. Es lo que yo ponía en una columna hace poco, ¿no? La principal carne de cañón que utilizan no solamente el crimen organizado, porque si nosotros al crimen organizado de drogas lo vemos como un punto de vista económico o empresarial, los vendedores de droga del primer eslabón, ¿no es cierto?, son como empleados informales que están en negro, que no tienen seguridad social, que no tienen RT y que tampoco tienen mucha capacidad de decisión. Incluso, mirá, yo recomendaba un libro que se llamaba Que el narco no te tape el bosque, de unos periodistas rosarinos, dirigidos por Emilio Ruscianchi, que es claro que con entrevistas concretas de casos penales que ha habido en Rosario, ¿no? Muchos vendedores eran pibitos de 17 años que debían capaz que 500 pesos, porque entonces que caían en esta maraña de corrupción, porque acá, viste, o sea, también otra de las cuestiones que todavía no se ha terminado de librar, ni siquiera se está liberando muy a conciencia, es verdaderamente quién es el dueño del negocio, el que se presenta como el narco corruptor, o si verdaderamente no es el Estado que agarra al narco de turno y le dice acá tenés que pagar la cuota. Entonces, verdaderamente yo creo que la sociedad argentina va a llegar el momento en que se va a cuestionar verdaderamente quién tiene las riendas del negocio, ¿no? Entonces agarran un pibe de 17 años, lo secuestran prácticamente, lo obligan a estar en un búnker, en un búnker que ya se sabe de antemano que el otro día va a haber un allanamiento. Entonces el allanamiento llega, sacan fotos, revientan el búnker, secuestran 20, 30 bochitas de cocaína, y los soldaditos son arrestados y derivados al penal. Entonces se muestra que la seguridad funciona en Argentina. Desbaratamos una banda narco.
tremendo eso que contás. Claro, ¿viste? Entonces, vos me decís, bueno, pero son mira, de alguna manera Gota terminan siendo los nuevos perejiles. Mm, Terminan siendo los nuevos perejiles. Porque si vos me decís que si nosotros tuviéramos una justicia independiente que verdaderamente nos mostrara cómo caen personas que lavan plata, invirtiéndola en el boom inmobiliario, de toda esa gran masa de fortuna, toda esa gran masa de fortuna que genera el mercado, un mercado clandestino que no paga impuestos y que no está regulado. eh, Genera los suficientes recursos económicos como para, mm, vamos a poner entre comillas, corromper agencias estatales. Y nunca se descubre cuál es la ruta del dinero, porque verdaderamente vos, eh, te digo, abrís el Google y vos ponés condenados por condenados, lavado de dinero, narcotráfico, y no te encontrás con tantas noticias. sí, 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 sí. Hoy en día, ponele, a veces un pirata se corrió del rumbo y cae por necesidades mediáticas. Vas a ver como hubo hace poco el caso de este fiscal Escopolán, creo que era el apellido, ¿no? Ujú, Eh, en provincia de Buenos Aires. Que claro, que al final terminan siendo, viste, sí. los embanderados del Estado en la lucha contra el crimen organizado, la Policía Federal, los comisarios, viste, terminan siendo, viste, de vez en cuando cae uno porque las pruebas son muy abrumadoras. Mm, Y yo te diría, yo no sé qué hay detrás. Yo creo que a veces cuando cae un poderoso significa que o perdió un poco de poder mm. o se termina sacrificando por el resto. Qué sucio todo Pero eso. Está, sí, es todo complicado, polarizado es ese tema. Sí. complicado, Andrés, es aprovechamos a polarizado. invitar a la gente que pase por revistamate.com.ar, donde Andrés es columnista. Ahí hay mucho material. Invitamos a leer toda la mate, pero las columnas ahí de Andrés están buenísimas. ¿Cómo fue armar este libro? Vamos a pasar un poquito al material este que está La buenísimo. presentación. Sí, está buenísimo porque es un precedente bueno, marca ahí, debe tener mucha data. Contame un poquito. Mira, en realidad, no, mira, a mí me llegó la propuesta de realizar este libro en el mes de julio del año pasado con una editorial de acá de mi ciudad. Y la propuesta era, o la idea inicial era poder presentarla en la Expo Cannabis, que fue los primeros días de noviembre, que llegamos exitosamente y fue un resumen es decir, se armó en unos 4 meses, pero en realidad, eh, todo el contenido del libro, ya lo venían trabajando, o sea, cada una de las autoras y los autores que yo elegí, Sí, hay un Dream Team lo elegí ahí. para una temática exactamente, una temática en específico que yo les digo, ¿por qué no resumen en unas 20, 30 páginas o se hacen un capítulo? Por ejemplo, yo con cada uno de ellos y de ellas, Ujú, de cada temática que escriben en el libro, que ya vamos a pasar a relatarlas, yo ya venía hablando hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, con Nadia Posiarlo siempre hablamos de cuestiones de narcomenudeo, con Diana Barrenechel siempre hablamos de cáñamo, mm, por decirte, Martín García Ongaro, hemos trabajado mucho en lo que son las regulaciones locales o provinciales. Entonces, si bien fue una tarea ardua en 4 meses, que a veces un poco es poco tiempo como para hacer, viste, un trabajo de edición así de ese estilo. mm. Eh, Fueron temáticas que cada una de las personas que escribió ya manejaba muy bien, Claro, ¿viste? tremendo. Entonces yo creo que eso nos ayudó a llegar a tiempo, ¿viste? Y hacer Mm, un trabajo que yo creo que es bastante de calidad, pero más que nada por la cantidad de información que brinda, porque también uno de los
de las directivas que yo les había impartido a las personas invitadas, era, era la capacidad de escribir de tal manera que no sea excluyente, ¿no? Que no sea excluyente para un determinado sector profesionalizado, ¿viste? El libro en general es un libro que se encontraría en cada una de las fiscalías del Poder Judicial de la Argentina. Creo que ayudaría muchísimo, muchísimo a acelerar el cambio de paradigma, eh, pero también para la ciudadanía en general que quisiera tener un panorama, yo te diría, un panorama Completo. bastante completo, Ujú. ¿viste? Sí, un panorama bastante completo de las cuestiones legales, como yo, por ejemplo, cuando fui a la Expo Cannabis me compré un libro de cultivo de Chelo Marcus, que es exclusivamente de cultivo, y yo creo que, por ejemplo, cualquier persona que lo agarre y lo entiende sencillamente y puede llegar a aprender mucho de cultivo, ¿viste? Sí. Esto sucede lo mismo con materia legal, pero también escriben, ¿viste? Editores de la revista Mate, un capítulo, un caso muy emblemático acá de la provincia de Entre Ríos, que fue el caso Malakovich, y yo le dije que trataran esa causa, porque es una causa que tiene todos los condimentos del prohibicionismo, es una causa, o sea, dolorosa e increíble que terminó revolucionando mucho todo acá en esta ciudad, en esta provincia, porque tiene todos los condimentos, viste, de persecución a personas que protestan, Claro. los allanan a poder talleres de cannabis, es decir, bueno, es un buen resumen de cómo opera el prohibicionismo en la vida Mm. real, con ejemplos concretos, ¿viste? Y bueno, y después el libro se estructura, ¿viste? Con regulaciones a través de regulaciones legales en el mundo, en lineamientos muy generales, ¿viste? Porque tampoco podríamos ir país por país, pero sí damos un pantallazo bien de cómo están divididos los mercados, de cómo se Ujú. estructuran. Eh, Regulaciones a nivel provincial y local, como sucede con las leyes provinciales, las ordenanzas. Tenemos una parte en que es muy útil después, sí, para la justicia, pero también para cualquier persona que sufre criminalización, que es análisis de la jurisprudencia actual, los cambios de paradigma dentro del Poder Judicial. Tenemos un capítulo destinado al cáñamo industrial, otro Mm. dedicado a semillas, otro dedicado a las reglamentaciones. Es decir, se divide como en tres partes que son regulaciones a nivel internacional, local, nacional, otra de cómo opera el prohibicionismo y los cambios de paradigma, y otro destinado a propuestas de regulación y reglamentación de la industria del cannabis acá en Argentina. Ujú. Tremendo, tremendo. ¿Dónde se puede conseguir, Andrés? Mira, el libro se puede conseguir a través de una tienda online, pueden seguir a la editorial Abogar, Ajá. Abogar Soluciones Jurídicas, creo que es el Instagram específicamente, o me consultan a mí, Andrelo-Basigalupo, o si no, creo que en el mismo Google, poniendo Ujú. el nombre, el libro es Aportes Jurídicos y Sociales sobre Cannabis, bajo mi dirección, así que, bueno, dentro de todo, como es, las vías que se por Buenísimo. acceder a esa tienda online se hacen envíos a todo el país. Felicitaciones, Andrés, a vos y a todo el equipo. Ahí, 3, 6, 9, 10, más de 10 abogados y abogadas participando de... Creo que éramos 11 Sí. y bromeábamos con la nueva escaloneta. Ah, claro. Agradezco a Nadia que me pasó Así tu que, contacto. Eh, ajá, cuenta con el prólogo de Luis Osler, ¿no es sí. cierto? El editor de la revista THC, viste, una persona que respeto muchísimo y se Mm. prendió a hacernos el prólogo. Eh, Así que bueno, los temas que aborda son muy amplios, es un libro que tiene mucha actualidad, está escrito en una, si bien es difícil escribir sobre cannabis hoy en día, porque capaz que lo que yo pongo hoy dentro de 3 meses Ya es cambió. reformado, Mm. cambió, ¿viste? Pero
sí tiene un abordaje o sea, uno de los intentos que nosotros hicimos en el libro fue darle una impronta que pueda por lo menos durar Claro. unos 2 o 3 años en su actualidad, ¿no? Más allá que ciertas partes del libro son históricas y universales y servirían siempre como para comprender, digamos, cómo funciona todo esto, ¿no? Y Mm, tener más herramientas, ¿viste? Para el sí. debate, más que nada, ¿no? De una, de una, de una. ¿Cuesta tanto reformar la ley de drogas, Andrés, por lo que me contabas al principio? O sea, necesitamos una política de drogas más enfocada a la reducción de daños. O ¿eso es lo que necesitamos? ¿O se puede de un día para el otro cambiar esta reglamentación? ¿O es muy difícil? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te voy a ser sincero y pese que a muchas personas respetadas del movimiento canábico quizás no le pueda llegar a parecer muy agradable lo que yo diga, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que, siempre desde el terreno de las opiniones personales hay que ser libre. Yo creo que la reforma de la ley de estupefacientes tal cual como la tenemos, hay que entenderla como con un espíritu profundamente prohibicionista. Y con esto yo me refiero a que es una ley que, más allá de su articulado y lo que sea, lo que dice en pocas palabras es drogarse está mal, estas drogas son malas, estas drogas están prohibidas, y al que las tenga o al que la venda va a ir preso. Ujú. Ese es el mensaje social que manda la ley. Entonces, si nosotros, no hay un cambio de paradigma en las políticas públicas, como sucedió con la ley de salud mental, más allá de bueno, las experiencias que haya tenido en la aplicación, pero si el Estado no reconoce o no aborda el fenómeno del consumo de drogas ilegales desde un punto de vista de la reducción de daño, todos los intentos que hagamos van a ser meras excepciones que se traducen en pan para hoy y hambre para mañana. Mm, ¿A qué me refiero con esto yo? Es que, a ver, capaz que a muchas personas no les parezca simpático esto que yo estoy diciendo, y me puedan llegar a criticar. Pero yo también tengo temor de que a la larga y por una costumbre social, que el ciudadano, viste, se canse y se agota frente al poder del Estado, sí. que no lo escucha, se termine llegando a una suerte de patologización innecesaria del usuario del cannabis, que tengamos que andar con historias clínicas de acá para allá, Mm, viste, acreditando de que, bueno, de que solamente acceden al uso de cannabis sin que nos pegue la policía si tenemos un problema de salud. Pero porque esto a la larga, sabiendo cómo se maneja la sociedad y a veces lo dañina que pueden ser ciertos sectores de la sociedad cuando se tocan problemáticas de droga, mm, puede llegar a herir bastante sensibilidades, ¿viste? Encima de se anda enfermito a buscar o vos, o se crean barreras discriminatorias innecesarias, ya sea laboral o social o familiar, el estigma no desaparece de manera tan fácil. mm, Eh, yo por eso creo que en realidad el movimiento canábico no tiene que dejar de ser crítico, ¿no? Y al movimiento canábico me refiero no solamente a los que ponen el lomo en las marchas, ¿no? Sino a todos desde su rol enfrentan al paradigma prohibicionista, como puede ser profesionales de la salud que tienen que estar enfrentándose con estructuras públicas y privadas de mucho prejuicio sobre la investigación del cannabis o el uso del cannabis. Me estoy refiriendo a legisladores, me estoy refiriendo a profesionales del derecho, profesionales en políticas públicas, mm, que cada uno pueda aportar de su rol. Entonces, si se enfría o se tibia, ¿no es cierto?, el movimiento, vamos a tener un estado que va a decir, bueno, listo, ya está, ustedes ya han adormecido, ya se conformaron con la cuestión del cannabis medicinal, avancemos para otra cosa, vayamos para la industria claro. va a quedar para sectores privilegiados que acceden a licencia, y los que no acceden a licencia van a ser duramente perseguidos por la ley, porque también se va a instalar en la sociedad que la proliferación de productos canábicos que no cuentan con el control del Estado
son sustancias adulteradas y colocan en peligro a la sociedad. Entonces se utiliza nuevamente la pata punitiva del Estado de una manera que yo creo que desproporcionada como siempre. Sí, sí, sí. Eh, a eso, viste, yo me quería referir. Después, bueno, la cuestión, viste, que estamos en un año eleccionario, lo que se vendrá, eh, es para una charla muchísimo más profunda, viste, Sí, sí, muchos sí, sí. sostienen que gobiernos de centro izquierda quizás son más proclives a aceptar el uso integral del cannabis, mientras que gobiernos de derecha o de centro derecha Sí, son más proclives a sacarle ganancias al cannabis y criminalizar al usuario por la propia conveniencia económica, ¿no? mm, De tener un producto de escasa circulación. sí. Así que, bueno, desgraciadamente el destino está en nuestras manos. Andrés, te quería preguntar por el nuevo, este pibe que apareció, que no tengo datos sobre si es weed friendly o no, te lo pregunto aparte porque ya no tenemos más tiempo. Te mando un abrazo grande, Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo a ustedes, un gusto, que anden bien. Gracias, Andrés, genio. Hasta luego.